Bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Hoy tenemos un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, un tema que ha hecho suspirar a muchos y ha desatado innumerables debates entre los fans. Estamos hablando, por supuesto, de esa pareja que parecía destinada a la separación, pero cuyo futuro ha dado un giro inesperado. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar la evidencia clara de la reconciliación de Demet y Can. ¿Qué pasó realmente con esta icónica pareja que nos conquistó a todos con su química? Abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en los detalles que nos demuestran que, a pesar de los altibajos, hay señales muy fuertes de que han encontrado el camino de regreso el uno al otro. Y si aún no lo han hecho, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hemos visto parejas nacer, crecer y a veces separarse. Pero la historia de Demet y Can es una de esas que se quedan grabadas en la memoria colectiva. Desde sus inicios, su conexión en pantalla traspasaba la pantalla de televisión y se sentía real, palpable. Y esa chispa, queridos míos, es difícil de apagar. Sabemos que han pasado por momentos difíciles, que han habido distancias, rumores y, seamos sinceros, momentos en los que parecía que ya no había vuelta atrás. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de preguntas sin respuesta, y la esperanza de una reconciliación se desvanecía para muchos. Pero el amor, cuando es verdadero, a menudo encuentra formas de resurgir, de reinventarse y en el caso de Demet y Can, las señales son cada vez más evidentes. Comencemos por lo más tangible, las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales. En los últimos tiempos hemos sido testigos de encuentros fortuitos, pero que cada vez se sienten menos fortuitos y más planeados. Esos encuentros casuales en los mismos lugares, a las mismas horas, o incluso en eventos a los que ambos asisten, y las sonrisas cómplices que se intercambian, hablan mucho más que 1000 palabras. No es solo que se vean, es cómo se ven. Esa familiaridad, esa comodidad que irradian cuando están cerca, incluso rodeados de gente, es un indicativo claro de que la tensión o el resentimiento han dado paso a una conexión renovada. Y luego están las redes sociales. Al principio silencio absoluto o apariciones por separado, cada uno construyendo su propia narrativa. Pero ahora, ahí es donde está la magia. Hemos visto comentarios sutiles, likes estratégicos, e incluso publicaciones que, si se analizan con la atención que merecen, sugieren un diálogo mucho más profundo. Un comentario de "me encanta" en una foto antigua donde ambos aparecen juntos, o una historia compartida que, de manera indirecta, hace referencia a un recuerdo compartido. No son grandes titulares, no son declaraciones oficiales, pero son los pequeños detalles, los guiños del universo que los fans más atentos han sabido interpretar. Además de las redes sociales, hablemos de los círculos sociales y los amigos en común. Es muy difícil mantener una ruptura completamente aislada cuando se comparten tantos amigos y se frecuentan los mismos círculos profesionales. Las informaciones que llegan de fuentes cercanas, aunque a veces sean solo susurros, han empezado a pintar un cuadro similar. Amigos que solían hablar de ellos por separado, ahora se refieren a ellos como una unidad, o comparten anécdotas donde ambos participan. Esto no es casualidad. El tejido social es muy poderoso, y si sus amigos los ven juntos de nuevo, si los invitan a eventos como pareja, es porque hay algo real sucediendo. Las conversaciones que tienen en común, los eventos a los que asisten juntos pero que no son promovidos como reconciliación oficial, son los que nos dan la pista más sólida. Es en esos momentos de intimidad compartida, lejos de los focos, donde la verdadera conexión se restablece. Otro punto clave es el lenguaje corporal y la comunicación no verbal. Los que seguimos de cerca a Demet y Can sabemos lo expresivos que son. Cuando están juntos, su lenguaje corporal cambia drásticamente. La forma en que se miran, la manera en que sus cuerpos se orientan el uno hacia el otro, incluso en una multitud, es un lenguaje universal que grita conexión. Hemos visto esa mirada intensa que solo ellos se dedican, esa sonrisa que aparece en los labios de uno al ver al otro, y esa cercanía física que parece casi instintiva. En las raras ocasiones en que se les ha visto juntos recientemente, se puede percibir una energía diferente, una fluidez que antes podría haber estado ausente. Ya no hay esa rigidez o incomodidad que a veces acompaña a las primeras interacciones después de una separación. Hay una naturalidad, una comodidad que solo se logra cuando la relación ha vuelto a un estado de armonía. Y no podemos olvidar la evolución de sus proyectos profesionales.
A veces las circunstancias de la vida nos obligan a tomar caminos separados, pero el destino tiene una manera curiosa de unirnos de nuevo. Hemos visto cómo, de manera casi paralela, ambos han estado explorando nuevos horizontes en sus carreras. Y, ¿quién sabe? Quizás en esa búsqueda de nuevos desafíos, se han dado cuenta de lo mucho que se apoyaban mutuamente. O quizás simplemente el tiempo y la experiencia les han dado una nueva perspectiva sobre su relación. La madurez que han adquirido individualmente, les ha permitido quizás abordar las diferencias que antes los separaban de una manera más constructiva. Es posible que las experiencias que han vivido por separado les hayan enseñado lecciones valiosas sobre sí mismos y sobre lo que realmente importa en una relación. Ahora sé que algunos de ustedes estarán pensando, pero ¿dónde están las pruebas irrefutables? ¿Dónde está el anuncio oficial? Y aquí es donde entra la parte intrigante de esta historia. Las reconciliaciones, especialmente en el mundo de las celebridades, rara vez son un evento público y programado. Son procesos a menudo lentos y privados, que se van gestando poco a poco. Las pruebas claras no siempre vienen en forma de un comunicado de prensa. Vienen en forma de esas pequeñas victorias, de esos momentos de conexión que solo los que están realmente involucrados pueden sentir y construir. La evidencia que estamos viendo no es un solo evento, sino una acumulación de señales, un patrón consistente de comportamiento y de interacción que apunta inequívocamente hacia una reconciliación. Es como armar un rompecabezas, cada pieza por sí sola puede parecer insignificante, pero juntas forman una imagen completa y reveladora. Pensemos en los pequeños gestos. Un regalo discreto que aparece en el momento justo, un mensaje de apoyo enviado en secreto, o incluso una fotografía compartida de forma indirecta donde aparece un detalle que solo el otro reconocería. Estos son los hilos que tejen la tela de una reconciliación en curso. No se trata de que vuelvan a ser la pareja perfecta de inmediato, sino de que están reconstruyendo, de que están invirtiendo tiempo y energía en hacer que funcione de nuevo. Y esa inversión es la verdadera evidencia. La voluntad de intentarlo de nuevo, de superar las dificultades pasadas, de darse otra oportunidad. Además, consideremos el impacto que su relación ha tenido en sus seguidores. Somos muchos los que hemos invertido emocionalmente en su historia. Y es natural que cuando vemos estas señales, nuestro corazón se llena de esperanza. Pero esta esperanza no se basa solo en nuestros deseos, se basa en la observación cuidadosa de sus acciones y reacciones. Es esa intuición que se afina cuando seguimos de cerca la vida de personas que admiramos. La clave aquí es la consistencia de las señales. No es una vez que se les vio juntos, sino la recurrencia de estos encuentros, la naturaleza de sus interacciones, y la ausencia de declaraciones que contradigan esta nueva dinámica. Cuando un par de tórtolos que se han separado empiezan a aparecer juntos en los mismos lugares, a comentar las publicaciones del otro de manera positiva, y sus amigos en común los mencionan de manera conjunta, es casi seguro que hay algo más que una simple amistad en juego. Y hablemos de la parte emocional. El amor verdadero, ese que va más allá de la atracción física o el momento, tiene una fuerza increíble. Si Demet y Can se han reencontrado, es porque esa conexión profunda sigue ahí, latente, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. Es esa comprensión mutua, ese conocimiento íntimo del otro, que hace que el regreso sea más fácil y significativo. Han tenido tiempo para reflexionar, para crecer individualmente y quizás se han dado cuenta de que lo que tenían era demasiado valioso como para dejarlo ir. Así que, queridos seguidores, la evidencia clara de la reconciliación de Demet y Can no se encuentra en un titular gigante, sino en la suma de pequeños detalles. Está en las miradas cómplices, en los comentarios sutiles, en la presencia conjunta en eventos, y en la energía renovada que irradian. Están reconstruyendo, están sanando y lo más importante, se están dando una nueva oportunidad. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyar su camino y celebrar esta hermosa posibilidad. En resumen, hemos analizado cómo las apariciones públicas cada vez más frecuentes y las interacciones en redes sociales son indicativos clave. Hemos explorado el papel de sus círculos sociales y amigos en común como confirmación de esta nueva etapa. También hemos desglosado la importancia del lenguaje corporal y la comunicación no verbal para captar la esencia de su conexión. Y finalmente hemos reflexionado sobre cómo la evolución de sus carreras y la madurez individual pueden haber allanado el camino para esta reconciliación. La evidencia es sutil, pero contundente. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis.
Espero que este vídeo les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la reconciliación es un hecho? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos que aman las historias de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!